muchísimas gracias por la paciencia y los problemas del directo. Eso para que veáis que aquí hay mucha energía movilizada y bueno, pues aquí estamos, haciéndolo lo mejor que podemos. Bueno, hoy os venía a hablar, os decía, de un taller que he resumido un poquito para que entendamos un poco la herramienta de la cábala, como aplicación en psicoterapia, como herramienta de psicoterapia transpersonal, ¿de acuerdo? Entonces, aquí he intentado estructurar una serie de conceptos que a todos nos van a sonar, pero un poquito para introducirnos para intentar elevar un poquito la conciencia. No me gusta a mí decir el despertar de conciencia, pero para mí sería un poco reconectar, ¿no? Reconectar un poco con nuestra esencia, ¿de acuerdo? Y para eso la herramienta es una herramienta muy potente, ¿de acuerdo? Y para identificar bloqueos y para identificar en qué proceso de nuestra evolución estamos, ¿vale? Entonces, esperando a que empiece, bueno, a que Raúl pueda empezar a compartirnos la presentación. Lo que os venía a contar hoy es la cábala. Cuando todos escuchamos sobre la cábala, lo primero que nos viene a la cabeza es, bueno, pues la tradición hebrea, la tradición del pueblo judío. Mira, ahí está Raúl. Porque básicamente ha sido el pueblo judío el que ha desarrollado toda esta filosofía, que la cábala no es en sí ninguna filosofía, ni ninguna teología, ni ninguna religión, ¿de acuerdo? La cábala es un conocimiento ancestral que ya proviene de la civilización de la Atlántida, ¿de acuerdo? Y que no se trata de ninguna filosofía, ni ninguna religión, ni ninguna teología, ¿de acuerdo? Sino que es un conocimiento ancestral que fue dado a la humanidad. ¿Qué pasa? Que se ha mantenido como un poco en ocultismo y luego ha sido desarrollado y a todos nos llegan, ¿no? Los estudios, los grandes investigadores de las letras hebreas, de la Torá, de los grandes escritos, ¿de acuerdo? Y hasta hace unos 30, 40 años permanecía como oculta, pero hasta hace unos 40 años se empezó a aperturar un poco y ya a abrirse a todo el mundo, ¿no? Que para eso es, porque no deja de ser una herramienta para nuestra propia evolución y una herramienta que antiguamente ya se conocía y, bueno, en las antiguas civilizaciones que ya se vivía pues como mucho más conectados, ¿no? Con la esencia, ¿de acuerdo? Puedes pasar pantalla, Raúl, por favor. Entonces, de acuerdo. Entonces, os decía al principio yo que escucháramos esta presentación y este resumen que os he hecho desde otro lugar, si podíamos, ¿no? Un poco desde la intuición, desde dejarnos llevar, ¿no? Desde abrirnos, ¿no? A esa conciencia y a estas verdades que nosotros y nuestra alma ya sabemos, pero que estamos inmersos en este mundo un poco muy analítico y muy mental. Y os decía eso, ¿no? Os decía, intentemos no filtrar todos estos conceptos a nivel mental y a nivel analítico, que también está muy bien. Intentemos abrirnos a una comprensión más amplia, ¿de acuerdo? Eso es dejarse llevar y dejarse pues llevar por la intuición. ¿Por qué? Porque la cábala en hebreo, una de las traducciones más aceptadas sería que cábala significa recepción. Y recepción, revelación y conciencia, ¿no? Que realmente la cábala pertenece o hace referencia a este mundo de la intuición, a este mundo de una comprensión mucho más amplia y mucho más abierta, ¿no? Que a lo que estamos, que a nuestra mente analítica, que es la que es un poco más limitada, ¿no? Sino que la cábala abarca mucho más. Entonces es una herramienta para entender las leyes universales y vivir en armonía de acuerdo a estas leyes. Las leyes universales, de las que os hablaré ahora un poco por encima, porque a todos nos suenan y todos hemos oído hablar de ellas, pero son leyes que nos influyen en nuestro día a día. Pues igual que las leyes de la física, a las que estamos tan acostumbrados y que tenemos tan asumidas, ¿no? La ley de la gravedad, la ley de la fricción, del rozamiento. Todo esto lo tenemos súper integrado, pero es que existen unas leyes que abarcan mucho más y son el que nos influyen también en el día a día. Entonces, cuanto antes lo integremos o lo comprendamos o seamos capaces de manejarlas y vivir en armonía con estas leyes,
pues más bienestar obtendremos, ¿de acuerdo? Y la Cábala explica eso, la naturaleza entrelazada entre la realidad espiritual y la realidad física, y ofrece un compendio de métodos para equilibrar ambas realidades. Ahora, mientras Raúl, por favor, me pasas pantalla, os comento que es importante pareciera que en este mundo estamos tendiendo a separar mucho la realidad física de la realidad espiritual. Separamos mucho, desde una educación desde el principio nos influye mucho, ¿no? Pues una cosa es la ciencia, lo científico, lo que se basa en el método científico, y otra cosa es la filosofía, las letras y lo que sería como si fueran dos realidades muy separadas. Cuando antiguamente los grandes filósofos, ¿no?, que nos han precedido, de los cuales hemos aprendido tanto, ¿no?, Aristóteles, Sócrates, Pitágoras, Platón, los llamamos filósofos, y estas personas tenían un conocimiento muy amplio, ¿no? Investigaban y observaban la realidad desde un ámbito mucho más amplio y ampliado, ¿no?, y holístico. Entonces, ellos mismos, ¿no? Yo el otro día en la entrevista decía, a Pitágoras hoy en día, ¿dónde lo pondríamos? ¿Como matemático o como filósofo? Sócrates, ¿no? ¿Dónde lo pondríamos? También biólogo, ¿vale? Todos, o sea, realmente desde esos tiempos antiguos ya se estudiaba todo como una realidad, que todo forma parte, y como una unidad, no separándose. Hoy en día está muy bien compartimentalizar un poco y las especialidades van muy bien para determinados aspectos, ¿no? Pues mejor un arquitecto va a ser experto para poder construir casas, para vivir en esta dimensión, ¿no? Pero tengamos en cuenta que hay mucho más allá de lo que no se ve, ¿no? No todo es materia, sino que hay mucho más allá. Y incluso hoy en día, ¿no?, la física cuántica también nos lleva por estos caminos, ¿no? Realmente se están haciendo investigaciones y realmente la física cuántica entendemos que es ciencia, y está realizando muchas investigaciones en la cual se están investigando muchos fenómenos de la naturaleza, muchos en los que los principios de la cuántica, ¿no? Esto, la dualidad onda-partícula, el infinito de posibilidades que tenemos, pues también se está viendo, ¿no? En la cual también se está integrando, ¿no?, esta realidad espiritual con la física. Y ya vamos a la primera ley, Raúl, por favor. Os he puesto aquí los principios un poco resumidos porque todos ya hemos oído hablar de ellos y todos sabéis, y muchos seréis expertos, ¿no? Y seguro que la teoría nos la sabemos. Sería el primer principio, el principio del mentalismo, ¿no? El universo es mental y tenemos la capacidad de crear, y creamos lo que creemos, y lo que vemos es un reflejo de nuestras creencias, ¿no?, lo que vemos en nuestra realidad exterior. Entonces, ¿por qué no nos funciona, ¿no?, el principio del mentalismo? Mucha gente que hoy en día, ¿no?, que estamos muy acostumbrados a la ley de la asunción, la ley de la atracción, por todas partes vemos tips y consejos para manifestar la realidad que queremos, y mucha gente, ¿no?, se pregunta, a mí no me está funcionando. Yo llevo años, yo quería esto, llevo años visualizando afirmaciones, toda esta serie de protocolos, ¿no?, que a veces que está muy bien, y que hay mucha gente muy especializada y coach que realmente explican muy bien cómo manifestar tu realidad, pero mucha gente decimos, ¿y cómo es que no se me está manifestando, ¿no? No me está funcionando el principio. Los principios siempre funcionan, realmente al final estamos siempre creando, tenemos que ser conscientes que realmente siempre estamos creando, para lo bueno y para lo malo. Entonces, el principio del mentalismo, cierto que los pensamientos crean, cierto que lo que pensamos es lo que creamos, pero también tendríamos que ver y tenemos que asumir que realmente tenemos unas creencias en nuestro interior, una serie de creencias que, en este caso, cuando no manifestamos algo, la realidad que realmente queremos, serán creencias limitantes. Estas creencias, ¿cómo se arraiga o cómo se ancla una creencia en nosotros? Sabemos que es pensamiento más emoción, ¿no? El pensamiento más la sensación es lo que hace que una creencia quede anclada en nosotros y que realmente tenga mucho más poder esa creencia que las afirmaciones y los pensamientos que estamos teniendo para manifestar cualquier cosa, ¿vale? Entonces, en este sentido, cierto que también darnos cuenta que tenemos entre 50 y 70.000 pensamientos de promedio al día,
Con lo cual, ¿en qué estamos pensando a diario? ¿En qué estamos poniendo el enfoque? ¿No? Os hablaba de la física cuántica. Sabemos que el efecto observador a nivel subatómico es importante. Un electrón se va a expresar, se han realizado experimentos, ¿no? En el que se mide, un electrón puede estar en diversas, no sabemos dónde se encuentra, ¿no? Porque existe el principio de la no localidad. El electrón puede estar en infinitas lugares a la vez. Cuando se mide es cuando se colapsa la información del electrón, colapsa en un cierto, como materia, como partícula, ¿de acuerdo? Entonces, eso es un principio de la física cuántica a nivel subatómica que lo podemos aplicar a nuestro día a día. Por eso siempre se nos dice, donde enfocas y pones tu atención es lo que vas a colapsar, lo que vas a manifestar. Pero ahí es muy importante. ¿Qué significa enfocarnos? Estar repitiendo afirmaciones sin sentido, sin saber realmente qué es lo que nosotros creemos de nosotros mismos, cuál es la percepción que tenemos de nuestro entorno. Hay que hacer mucho hincapié en esas creencias y hay que hacer mucho trabajo de interiorización del principio del mentalismo. ¿Vale? Básicamente lo que os estaba comentando sobre las creencias, la cábala es una herramienta muy poderosa para identificar esas creencias. Os estaba intentando conectar con... Os estaba intentando explicar en qué sentido estas creencias nos van a afectar cuando queremos manifestar algo, ¿de acuerdo? Y os iba a poner un ejemplo. Os iba a poner el ejemplo por ejemplo, yo quiero manifestar un coche, ¿vale? Quiero tener un supercoche para ir a mi trabajo y pues ahorrarme un montón de tiempo, ¿vale? Entonces resulta que en mi interior yo puedo tener una creencia, o sea, yo estoy visualizando, tal como dice Neville Goddard, por ejemplo, el padre de la ley de la asunción. Él dice, visualiza y ponte en el estado final, que cómo estarías tú si ya tuvieras este coche, ¿no? Visualiza que estás tú conduciendo con los 5 sentidos, oliendo el coche, visualizándote allí en primera persona. Esto es un tip para los típicos tips que se realizan para manifestar algo, ¿no? Algún deseo. Os pongo este ejemplo. Entonces yo me paso el día visualizando que tengo ese coche, que estoy súper feliz en él, tal, vale. Y llevo no sé cuánto tiempo intentando conseguir, pero todos son bloqueos. No me llega el dinero, cuando voy al concesionario no encuentro el modelo. Aquí Raúl, gracias. En el mentalismo, bueno, no pasa nada. Acabo el mentalismo y, vale, estoy visualizando lo de eso, ¿vale? Estoy muy metida en mi visualización, pero todos son bloqueos, nunca me llega el coche, bueno, todos son problemas. Y al final investigo y caigo en la cuenta que yo tengo una creencia arraigada. ¿Por qué? Porque cuando yo me saqué el carnet de conducir, me fui con mi madre a hacer prácticas de conducir y resulta que el último día tuvimos un incidente en el cual un poco más y atropelló a un peatón que pasó por allí. Con lo cual, que se quedó esa experiencia grabada en mí, se quedó el estrés y la emoción de aquella experiencia se ha quedado grabada en mí y mi creencia es, al final se ha quedado grabada en mi subconsciente y mi subconsciente, ¿qué hace? Protegernos. Él siempre está protegiéndonos. Entonces me va a proteger de que yo vaya a conducir otra vez porque me voy a cargar a alguien. Con lo cual, esto es un ejemplo muy tonto, ¿no? Pero eso con todo. Por eso, de ahí la importancia de descubrir cuáles son nuestras creencias limitantes y nuestros bloqueos. Porque entonces se trata de no cambiar la creencia porque no lo hacemos así, no se puede hacer así, sino que sería sustituir la creencia por una nueva creencia para crear un nuevo camino neurológico, ¿vale? Que se dice, que es en eso se basa la PNL y todas estas técnicas, ¿vale? Pues eso es lo que os quería comentar, a ver si a partir de ahora ya no tenemos más problemas. Raúl, ¿puedes pasar a la siguiente, por favor? Os quería dar un ejemplo un poco rápido de por qué muchas veces decimos, no me funciona esta ley. Bueno, no me funciona porque hay que ir al final a la causa y a la raíz, ¿no? Y al final todas las leyes nos operan y nos influyen en el día a día y podemos manejar la energía, podemos manejarnos y manejar estas leyes a nuestro favor para aumentar nuestro bienestar, ¿de acuerdo? El principio de correspondencia, el segundo principio de las leyes universales,
Esta también lo tenemos súper clarísimo, que nos dice que como es arriba es abajo y como es dentro es afuera. ¿De acuerdo? Como es dentro es afuera y todo lo que decíamos antes, todo nuestro exterior refleja nuestro interior. ¿De acuerdo? Esta es la típica, la ley que, por ejemplo, ¿por qué una carta natal nos identifica, o por qué a través de una carta natal también podemos descifrar mucha información, ¿no? de nuestra alma? Porque no deja de ser como una foto de cómo estaban, ¿no? Una imagen de cómo estaban los planetas en el momento en que nosotros nacimos, por lo cual, como es arriba, es abajo. Esto nos va a influir a nosotros, ¿no? Como es arriba, es abajo, también tenemos claro, ¿no? Que vivimos en una galaxia en donde hay unos planetas que orbitan alrededor de una estrella, pues, y lo mismo tenemos nosotros, estamos formados por átomos, ¿no? Los átomos en nuestro interior también tienen esta geometría, por lo que vamos a llamar, ¿no? De un núcleo atómico alrededor del cual orbitan los electrones, ¿de acuerdo? Solo tenemos claro, todo el universo parece que funciona, ¿no? De las mismas maneras y en un orden perfecto, ¿no? Y como es dentro es afuera, pues lo mismo, ¿no? Una persona que tenga toda la casa desordenada, pues va a tener un caos interior pues muy fuerte, ¿no? Y en eso se basa el Feng Shui, ¿no? Básicamente te dicen, ordena tu casa para poder poner orden en tu interior, ¿no? Siguiente, por favor, Raúl, cuando puedas. Entonces, el principio de vibración. Este también me gustaría que, sabemos, este también lo tenemos muy claro, pero también nos cuesta un poco como asumirlo, ¿no? El principio de vibración al final nos dice que nada está inmóvil, que todo se mueve y que al final todo es energía. Nosotros también somos energía e incluso, por eso os decía antes, hay mucho más de lo que vemos que es la energía, ¿de acuerdo? La materia y la energía son estados vibratorios diferentes y la materia es simplemente energía densificada, ¿de acuerdo? De ahí luego, ahora más adelante, cuando os ponga la estructura del árbol de la vida, del árbol de la cábala, que tenéis todos en mente, luego os pongo una imagen, también es un diagrama, ¿no? De cómo funcionan todas estas energías y las dinámicas y cómo fluye la energía, ¿no? Y al final el campo cuántico, el universo, es energía sutil, como lo queráis llamar, energía más sutil, y luego se va densificando para crear la materia, ¿no? Para poder vivir en esta dimensión. Nuestra alma o nuestra conciencia sería un punto, podríamos representar la conciencia, ¿no? Lo que llamamos reconectamos. ¿Por qué reconectamos? Sería como un punto de luz, ¿no? La luz blanca, ¿no? Que contiene todo el espectro, pues eso sería nuestra conciencia, ¿no? Un punto de luz. Entonces, ahí, en ese punto de conciencia, es donde podemos abarcar todas las posibilidades de este campo cuántico. Y de allí escoger dónde nos enfocamos, en qué posibilidad nos enfocamos, y de ahí poder manifestarla, ¿no? Bajarla a esta dimensión. Que todo parece como muy esotérico, pero realmente es científico, ¿no? Y la cuántica nos lo pone de manifiesto. Entonces, pues todo es energía, ¿no? Y la salud también la salud la entendemos no como la no enfermedad, sino como la armonía y la coherencia entre todos los sistemas biológicos. Y al final nosotros también tenemos varios planos, ¿no? El físico, el energético, el emocional, el mental, todo es una energía, ¿no? El aura con la que nos movemos, ¿no? Todo es energético, y entonces se trata de equilibrar todos los planos y todo este campo energético. Y de hecho, ya se están realizando experimentos en el HeartMath Institute de Estados Unidos de hace mucho tiempo, que se está viendo, ¿no? Que realmente, ya sabemos que el corazón emite un campo electromagnético mucho más amplio que el cerebro. Todos tenemos claro que el cerebro tiene unas ondas, ¿no? Que tenemos unas ondas cerebrales, alfa, beta, pero es que también el corazón está emitiendo un campo que es mucho mayor y mucho más, abarca mucho más longitud, amplitud que el campo cerebral. Entonces, cuando se ponen en coherencia estos dos campos, estas dos energías, se producen pues remisiones espontáneas de enfermedades, se produce un mayor bienestar cuando ponemos en coherencia, ¿no? Esto, pues hay grandes experimentos, tenemos ahí a un Joe Dispenza haciendo mucho trabajo sobre ello, muchas meditaciones, ¿no?
Entonces, ahí está, ¿no?, la explicación, que realmente todos son ondas, todo es energía y todos son vibración. La siguiente, por favor, cuando puedas. Principio de polaridad, que esta es muy sencilla, es que todo tiene dos polos, todo tiene su par de opuestos, los opuestos son idénticos en su naturaleza, pero los de diferente grado, y los extremos se tocan, ¿no? Y al final todo se manifiesta con polaridad yin y yang, ¿de acuerdo? Entonces, no podríamos entender, es decir, para entender y poder experimentar la alegría, tenemos que pasar por la tristeza, ¿no? No podemos entender nuestra luz ni vivir nuestra luz si no entendemos y aceptamos nuestras sombras, ¿no? De ahí también el estudio cabalístico y la cábala natal nos va a ayudar a entender esas sombras que tenemos y a aceptarlas, porque donde están nuestras sombras, donde está nuestro mayor potencial y nuestra mayor potencialidad y nuestros mayores dones. Pero si no vivimos la alegría, o sea, si no vivimos la tristeza no podemos vivir la alegría, si no vivimos oscuridad no podemos vivir la luz y tampoco podríamos el amor, ¿no? Cada uno, amor y odio, o al final amor o miedo, ¿no? Que al final el opuesto del amor sería el miedo, ¿no? Y todo en este universo se basa en yin y en yang y en su equilibrio, ¿vale? Siguiente, por favor. Siguiente principio, que sería el del ritmo, la ley del péndulo, que todos conocemos, que todo fluye y refluye, todo tiene sus periodos de avance y retroceso, ¿no? Todo asciende y desciende y todo se mueve como un péndulo y al final el movimiento hacia la derecha es el mismo que hacia la izquierda y todo se compensa, ¿no? Y al final esta ley, que es lo que tenemos que aprender de aquí, que todo tiene su momento y que al final todo llega a su momento y que todos son ciclos, y también tendríamos que aprender de ahí, ¿no? Igual que la naturaleza, en ella todos son ciclos, igual que tenemos las fases lunares, tenemos las estaciones del año, tenemos todo a nuestro alrededor, nos indica que todo va por ciclos, por lo mismo para nosotros, ¿no? Entender en qué momentos tenemos que hacer un trabajo de introspección y en qué momentos estamos más expansivos, ¿no? Igual que el universo, que tiene sus procesos de contracción y expansión. Y ahí está intentar encontrar el equilibrio, ¿no? La siguiente, que será la famosa ley del karma, que es el principio de causa y efecto, ¿no? Aquí al final todo tiene una causa específica y no hay una causa sin efecto ni efecto que no tenga su causa. Y la magnitud de un efecto es equivalente a la importancia de la causa que lo generó. Aquí al final lo que hay que asimilar o entender es que cualquier cosa que nos sucede, es decir, entendamos y empecemos a tomar responsabilidad, ¿no? Que siempre decimos, no ponernos en el lugar de víctima, sino que realmente al final todo lo que nos sucede y todo lo que creamos en esta vida es consecuencia, aparte de nuestras creencias, ¿no? Todo lo que nos sucede de a qué llamamos karma, ¿no? Para nosotros también podría ser un aprendizaje, ¿no? Y todo es no es que viva, no es creer para ver, sino no es ver para creer, sino al revés, ¿no? Creer para ver, y todo tiene una causa, y la causa es o en esta vida o en vidas anteriores, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo trabajamos esta ley a nuestro favor? Pues cuantas más causas luminosas tengamos o cuanta más actitud de buena vibración tengamos, pues más atraeremos, ¿no? A buenas, más dharma atraeremos, ¿no? Que dharma sería el positivo y karma lo vemos como más negativo, ¿no? Y después que realmente que karma al final es cualquier acción o actitud negligente o negativa que hayamos tenido contra nosotros mismos o contra otra persona o contra la creación, eso nos crea karma. Por lo tanto, es vivir haciéndonos consciente de ello y ir liberando karma. Liberando karma pues puede ser también tomando conciencia y tomar responsabilidad de nuestras acciones, ¿de acuerdo? Y la siguiente, que ya tenemos la última ley y luego ya pasamos a explicar la cábala natal. Principio de generación, que como todo se mueve entre la generación existe por doquier porque tenemos el principio masculino y femenino, que es lo que habíamos hablado antes, y todo es necesario conjugar estos dos principios, estas dos energías para crear algo nuevo, ¿no? Y eso lo tenemos clarísimo, pero a veces también nos cuesta, incluso en los proyectos, ¿no? El ejemplo, tenemos la energía femenina y
masculina también en cualquier proyecto, en cualquier creación nuestra, ¿no? Entonces, si estamos muy en energía masculina y solo accionamos, pues al final igual nos vamos, ¿no? No tenemos realmente el éxito que necesitamos. O al revés, estamos muy en energía femenina, ¿no? Más de creatividad, más de tal, no llegamos a concretar, ¿no? Y eso tenemos clarísimo que siempre hay que conjugar las dos energías y que también cuanta más polaridad haya, pues más potencial de generación habrá, ¿de acuerdo? Bueno, pues hasta aquí os quería refrescar un poco las leyes universales y ahora, porque realmente al final es en lo que nos basamos todo, ¿no? Al final, sobre todo, hacernos consciente, ¿no? De que al final todo es energía y quizá tendríamos que asumirlo y entenderlo y aprender a manejarnos, ¿no? Con ello, aunque estemos en este mundo que, claro, todo es mucho más material, ¿no? Y realmente lo que os decía, ¿no? Todo es ver para creer y no creer para ver, ¿no? Cuando realmente tenía que ser creemos y creamos, ¿no? Creamos y luego creemos. Bien, entonces la cava natal, esta herramienta que tenemos, claro, hemos dicho que todo es energía, estoy diciendo, entonces se realiza a partir del nombre y la fecha de nacimiento, porque el nombre completo, cada letra del nombre se transforma mediante una tabla alfanumérica en números y se trabaja con numerología pitagórica. ¿Por qué? Porque el universo también, vamos a decir, piensa en números, ¿no? Esto es lo que Pitágoras decía, Tesla, todos lo sabemos, ¿no? Que cada número es una vibración diferente. Por tanto, nuestra alma tiene este código vibracional del cual podemos sacar toda esta información a través de esta herramienta de la cábala, ¿vale? A partir del nombre y de la fecha de nacimiento. Entonces sacamos el árbol de la vida personal, en el cual tendremos 3 senderos principales a recorrer, que serían 3 dinámicas, serían 3 aprendizajes, ahora os lo explico después con una gráfica, ¿de acuerdo? Y la estructura energética personal, ¿vale? Que sería el conjunto de tareas y aprendizajes y bloqueos que traemos. También la fecha de transformación, el lema de vida, es mucha información que se da en un estudio cabalístico y os voy a explicar hoy en qué consiste para que tengáis una idea del árbol de la vida y la estructura energética, y se saca mucha más información. Todo es información complementaria que en el momento de hacer el estudio y la interpretación, pues la persona recibe el mensaje, ¿no? Que para cada persona es individualizado, ¿no? Depende de su proceso, ¿de acuerdo? Y si pasamos a la siguiente, no sé si se aprecia bien. Bueno, es una imagen un poco, pero bueno, os quería poner la imagen de, a la izquierda tenéis el árbol así como veis, a la izquierda tenéis el árbol de la vida, que es este árbol que habéis visto muchas veces, supongo, que es el que representa, el árbol de la vida es una representación de la creación, es una representación de cómo funciona y las dinámicas energéticas que existen en el universo y explica muchos procesos del universo y todo se puede explicar mediante este diagrama, ¿de acuerdo? Entonces, os he puesto al lado cómo se transpone este diagrama en el cuerpo humano, en la persona, ¿de acuerdo? Para que veáis que estamos diciendo que todo es lo mismo y que todo es energía, que como es arriba es abajo, por lo tanto, si podemos explicar la creación a partir de este árbol, también podemos explicar nuestros atributos y nuestros niveles energéticos y nuestros equilibrios y desequilibrios a partir de esta estructura, ¿de acuerdo? Porque nosotros también formamos parte del universo y hemos dicho que, pues lo mismo que nuestros átomos son un calco, ¿no? de nuestra galaxia, pues lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, os voy a explicar un poco, aquí tenéis, en el árbol de la vida tenemos aquí representado lo que os decía antes, que tenemos 10 esferas, ¿de acuerdo? 10 esferas se llaman sefirá o sefirot en plural, sefirá en hebreo. Estas 10 esferas serían las 10 energías o 10 dimensiones o 10 atributos, ¿de acuerdo? Que ahora os pasaré a explicar, que tenemos y que tendrían que estar en equilibrio, ¿de acuerdo? Tenemos una serie
bueno, en estas 10 sefirá o estas 10 dimensiones, normalmente se encuentran algunas de ellas en desequilibrio, que serán los puntos que tenemos que trabajar. Y entre estas sefirot existen estos senderos, que son 22 senderos que corresponden a los arcanos, ¿de acuerdo? A los arcanos del tarot, son los mismos, y que serían las dimensiones, las dinámicas que hay que trabajar. Cada uno tendremos 3 senderos principales a trabajar en esta vida, ¿vale? 3 senderos que nos van a indicar el tipo de bloqueo que tenemos, los tipos de desequilibrio, los tipos de crisis que vamos a experimentar en nuestra vida, los tipos de situaciones que la vida nos va a mostrar repetidamente hasta que no aprendamos, ¿no? Y salgamos del, vamos a decir, del bucle, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos, por una parte tendríamos Keter, que es la esfera de arriba. La esfera de arriba es Keter, que sería la energía más sutil. Keter sería la divinidad, la espiritualidad, ¿de acuerdo? Sería nuestra parte más divina. Y luego abajo de todo tenemos Malkut, que sería la materia, ¿vale? La energía densificada. Malkut sería el reino, que sería la densificación. Entonces, tenemos arriba de todo estas 3 esferas, ¿vale? La tríada del espíritu, que sería Keter, Jokma y Binah, sería la tríada del espíritu. Luego abajo, la siguiente tríada le llamo porque hacen como un triángulo. Entre la 4, la 5 y la 6 tendríamos, o sea, entre Yeset, Tiferet y Geburah, la tríada de nuestra esencia, el yo superior, nuestra alma, como lo queráis llamar. Y luego tenemos la tríada de 7, 8 y 9 de Netzach, Hod y Yesod, que sería nuestra personalidad, ¿de acuerdo? O sea, aquí también veis un poquito que la energía sería la parte espiritual, la energía más sutil, hasta densificarse más y llegar a Malkut, que es la energía más de la materia, ¿de acuerdo? Entonces, en en este árbol también todo se trata de equilibrio, ¿de acuerdo? Ahora os he dicho, la parte de arriba es la más espiritual, la del centro sería lo correspondiente a nuestra esencia y la parte de personalidad, ¿vale? Que aquí lo veis clarísimo. Tiferet, representado por el sol, sería nuestra esencia, y Yesod, representado por la luna, sería el ego, la personalidad. Por eso lo más oculto, ¿no? Lo que no vemos a veces. Cuanto más auténticos, más reconectados con nosotros mismos estamos, más reflejamos nuestra esencia, ¿no? Porque al final la luna lo que hace es reflejar al sol, ¿no? Pues nosotros estamos reflejando a Tiferet. Cuanto más conectados estamos con nuestra esencia, más auténticos vivimos, ¿no? Más potencial estamos brillando, con más potencial estamos brillando, ¿de acuerdo? Entonces tenemos en la 3 pilares, conforme veis el diagrama, el pilar de la derecha, conforme estáis viendo desde la pantalla, que está con Jokma, con el 2, el 4 y el 7, en Netzach, sería el pilar de la misericordia, o de la misericordia, del amor también se le llama. El pilar central sería el pilar de la conciencia, o el pilar del equilibrio, y el pilar de la izquierda sería el pilar del rigor y de la... Sí, del rigor y de la... No me sale la palabra, bueno, del rigor. Y luego cuando me salga ya os diré, ¿vale? Entonces, la esfera el pilar de la derecha, en esta interpretación que tengo yo, que sería a nivel psicológico, sería una energía más yin, ¿vale? El pilar de la derecha. El del medio os he dicho que es el equilibrio y la conciencia, y el de la izquierda sería más una polaridad yang, ¿vale? Sería un exteriorizar, acción. En cambio, Yogma, Yeset y Netya serían energías más de interiorización, ¿de acuerdo? Entonces, Keter os he dicho que sería energía de la divinidad, o sería la dimensión de la divinidad. Yogma sería la sabiduría, la intuición. Y Binah sería la clarividencia, la inteligencia, la creatividad, ¿de acuerdo? Entonces, una persona que tenga un camino o que tenga algún sendero que incluya alguna de estas esferas, Yogma o Binah, pues seguramente tendrá mal aspectadas estas esferas, ¿no? Si un Yogma mal aspectado sería una persona muy desconectada de su sabiduría, muy desconectada de su espiritualidad, también de su espiritualidad, de
de esta inspiración. Una persona que tenga Binah mal aspectado, porque ahí está su potencial, sería una persona con mucha inteligencia, pero Binah sería la representación de cómo ponemos, Binah sería la energía que nos ayuda a concretar lo que nos viene de Jogma, ¿vale? Jogma sería la sabiduría, en Jogma también estarían las creencias, Binah es lo que nos ayuda a concretar, a ser creativos y a poner en este plano y a crear nuestra realidad. ¿Respecto a qué? Respecto, otra vez, a nuestras creencias, ¿no? Que si realmente tienes un yogma bien aspectado y realmente estás conectado con tu sabiduría interior, pues vas a manifestar mucho mejor, ¿no? Vas a concretar mucho mejor. Si no, Binah, que he dicho que es la clarividencia, la inteligencia, la creatividad, lo que te va a dar mal aspectado será decisiones negativas, mucha negatividad, mucha confusión mental, mucha indecisión, ¿de acuerdo? Eso siempre hablamos no de negativo y positivo, sino de mal aspectado o cuando estás en sombra o en luz, ¿no? Porque serían los dos aspectos y sería el sendero que tendríamos o las energías que tendríamos que trabajar y por lo tanto las que tenemos más mal aspectadas, ¿de acuerdo? Cada uno la que tenga. Yesed sería el amor o la misericordia y Geburah, el 5, sería el juicio, sería el poder personal, la fortaleza, ¿de acuerdo? Aquí Yesed sería un poco el dar y recibir, ¿no? La capacidad que tenemos de entrega, pero aquí, ojo también, ¿no? Si lo tenemos mal aspectado, ¿qué será? O damos mucho o no damos nada. Entonces, aquí también es necesario, ¿no? Equilibrar un poco la capacidad esta, no solo de dar, sino también de recibir, ¿de acuerdo? O Geburah. Geburah sería que está regido, ¿no? por Marte, ¿no? El dios de la guerra. Geburah sería el que nos ayuda a accionar, ¿no? Y también a poner límites, ¿no? Y a poner nuestros límites. Por lo tanto, un Geburah mal aspectado será una persona que no sabe poner límites o al contrario, que es muy autoritario, ¿de acuerdo? Una persona que tenga el sendero de la justicia tendrá que aprender a equilibrar estas dos esferas, ¿no? La energía del dar y el que al final la justicia divina que entendemos, ¿no? Estas cualidades, esta justicia que entendemos, ¿no? Estos valores, esta justicia divina, digamos, se basa en esto, ¿no? Se basa en equilibrar estas dos energías, ¿no? No solo ser muy autoritario o no solo ser que no pongo ningún límite y solo doy, ¿de acuerdo? Tiferet sería, como he dicho antes, nuestra esencia, sería la belleza, le llamamos, y sería nuestra esencia, sería nuestro autoconcepto, sería mal aspectado, sería pues la baja autoestima, sería el dejarnos influir, sería seguir a la manada, ¿de acuerdo? Ahí estaría Tiferet con nuestra esencia, con reconectarnos con nosotros. Netzach y Hod hace más referencia ya a nivel de las emociones, ¿no? Netzach sería la armonía, le llamo yo, también le llaman la victoria. La armonía sería armonizarnos, ¿no? Con nuestras emociones, sería todo lo relacionado, pues ahí también al lenguaje más artístico, ¿no? Un poco a nuestras emociones, que sería mucho más amplio que Hod. Hod sería cómo nos relacionamos con el mundo exterior, sería el mundo del lenguaje verbal, el mundo de la educación, ¿no? De cómo nos estamos relacionando, ¿de acuerdo? Ahí en el lenguaje verbal es mucho más, sabemos que es mucho más limitado. En Netzach será mucho más amplio y mucho más perceptible. De hecho, percibimos mucho antes, lo sabemos, el lenguaje corporal, ¿no? Nosotros sabemos cuando alguien nos está mintiendo en base no a lo que dice, sino a su lenguaje corporal. Eso sería Netzach y Hod sería más el lenguaje verbal. Y ahí estaría también el tema de un mal aspectado, ¿no? Mal aspectado Netzach sería alguien que lleva frustración, que no está armonizado con sus emociones y con su... por lo tanto, no está saludable tampoco, ¿no? Es todo este mundo. Y Hod sería una persona que tampoco, que no se sabe relacionar, que no tiene inteligencia emocional, ¿no? Que no sabemos actuar con nuestro entorno o que actúa de una manera pues no coherente, ¿de acuerdo? Y eso sería el ámbito de la personalidad, porque al fin y al cabo, y es nuestro ego, al fin y al cabo necesitamos es el vehículo del alma,
¿no? Necesitamos una personalidad para vivir en esta dimensión y sería lo oculto, sería todo eso que llevamos grabado en nuestras memorias, ¿no? Que después nos hace actuar y reaccionar de determinada manera, ¿no? Y esos patrones también están grabados ahí en Yesod. También nuestros instintos, nuestros miedos estarían ahí también, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, un camino relacionado con Yesod pues sería equilibrar un poco todo el mundo del subconsciente. Y Malkut sería, le llamamos el reino, y sería un poco aceptar nuestra imperfección aquí en la tierra, ¿no? Aceptar la creación, aceptar que somos seres espirituales viviendo una experiencia aquí en esta dimensión, ¿de acuerdo? Aquí al lado os he puesto la relación con los chakras, ¿de acuerdo? Entonces, claro, tendríamos a Keter relacionado con el chakra corona, porque es la divinidad, os he dicho, Binah y Yogma, que sería más la inteligencia, ¿no? Relacionado con el chakra frontal, y ya tendríamos Geburah y Yesed con el chakra garganta, ¿no? Aquí también estaría el tema de la vocación, el tema de la misión, el tema de la expresión de uno mismo. Alguien que tenga ahí un bloqueo, que tenga ahí un sendero, pues habrá que trabajar mucho en ese sentido. El chakra plexo solar, ¿no? Necha y Hot, porque hemos dicho, ¿no? Más visceral, más de las emociones. Y luego el Yesod, ¿no? Con el chakra sacro, más también de la creatividad, del chakra sexual ¿no? Correspondiente al Yesod. Y luego el chakra raíz, que es el que nos enraiza, ¿no? Que sería Malkut, enraizados en la tierra, entendiendo que somos imperfectos, pero que somos seres espirituales, ¿no? Aceptar un poco nuestras imperfecciones. Os he puesto un ejemplo, Raúl, si puedes pasar pantalla. Ahí tenemos un sendero que es el de la justicia, que está entre Geburah y Yesod. Estos senderos que son transversales nos dan mucha información también. Los senderos transversales tendrán mucha dualidad y mucha polaridad, porque os he dicho que un pilar es yin y el otro yang, un pilar es el de la misericordia, el otro es el del rigor. Entonces, aquí, una persona que tenga este sendero tendrá mucha dualidad, significa mucha dualidad en mucha lucha entre mente y corazón y mente, intuición y mente. Y también vamos a tener muchas situaciones, estos senderos transversales, se les presentan muchas situaciones en la vida para sacar, son personas hechas a sí mismas porque han tenido muchas situaciones en la vida complicadas y duras para poder sacar toda su fuerza, porque realmente es un camino de mucha fuerza. Y el de la justicia será, creo que, bueno, comentaba un poco antes, sería cómo vamos a equilibrar estas dos energías, ¿no? Sería al final alguien que tiene mucho sentido de la justicia y lo tiene muy arraigado, y una persona que de la justicia en el sentido de unos valores ya muy adquiridos, y cuando no actúa según estos valores, pues la vida le trae consecuencias, ¿no? Entonces al final va a entender, ¿no? A entender que su misión es al final sería como ayudar ayudar a poner justicia, ¿no? Un poco en el mundo y realmente a tener algo relacionado, hacer algo relacionado con eso, ¿no? Pues con entender la justicia, pero la justicia desde un sentido mucho más amplio. Y a equilibrar este sentido del rigor y no ser ni muy autoritario ni perderse y no poner límites, y también desde este amor, ¿no? Desde esta misericordia, ¿no? Que sería equilibrar ambos sentidos. Pero normalmente aquí lo que va a pasar es eso, ¿no? Situaciones duras y situaciones para sacar toda una fuerza y para toda su fuerza interior para realmente llevar a cabo todo, bueno, pues llevar a cabo como si fuera el plan divino, el plan realmente de justicia, ¿no? Y si no, pues si no reconecta con esto, pues la vida ya se va a encargar de poner en situaciones muy difíciles. ¿De acuerdo? No pongo más ejemplos. Raúl, vamos ya casi a la última, que si no veo que se nos va. Vale. La estructura la cábala da mucha información cuando realizamos el estudio. Por una parte tenemos el árbol que os he dicho. Ahí no tenía representado los senderos. Ahí serían, en el árbol que os he puesto antes, serían 3 senderos que hay que recorrer.
¿de acuerdo? El de la justicia era el número 8, por ejemplo. Hay 3 senderos, uno que nos afecta toda la vida. El que nos afecta toda la vida, por ejemplo, que nos influye durante toda la vida y que sería la maestría que traemos. Ahí os dejo un tip para si lo queréis calcular. Esto sería con la fecha de nacimiento, se suman todos los dígitos y el número con la suma simplificada que nos da, que nos tiene que dar hasta 21, que son los 21 senderos. Los 21, son 22, pero partimos del 0, ¿vale? Entonces, ahí nos va a salir el sendero de transformación que se dice, ¿vale? Uno de los senderos que hay que recorrer, ¿de acuerdo? O que hay una de las dinámicas que tenemos y que nos va a influir durante toda la vida, ¿vale? Se calcula mediante esta suma de todos los dígitos de la fecha de nacimiento, ¿de acuerdo? Entonces, otra información que sacamos con el estudio cabalístico será la estructura energética. Hemos dicho que somos una estructura bioenergética, ¿no? El cuerpo humano es una estructura bioenergética, por lo tanto, cualquier desequilibrio energético va a producir un síntoma, ¿de acuerdo? Y la estructura energética, desde la Cábala y desde este estudio, es un diagrama que representa el conjunto de tareas de aprendizaje, bloqueos, vamos a llamarles, que tenemos que realizar en este plano de la existencia y las consecuencias que vamos a tener derivadas del no cumplimiento de estas tareas, ¿de acuerdo? Entonces, ahí tenéis representados un ejemplo de una estructura energética. Tenemos 10 portales que, otra vez, son 10 portales energéticos relacionados con los chakras, ¿de acuerdo? Ahí vamos a tener, bueno, el portal número 1, que es nuestra relación otra vez con la divinidad y con la unidad, sería la unidad y nuestra conexión con lo espiritual. El portal número 2, que por eso está el número 1 se conecta con el chakra frontal. El número 2, el portal 2, sería conectado con el chakra corona, sería el del amor incondicional, el de entender que la mayor fuerza es el amor incondicional y la tolerancia, ¿no? Y todos estos portales, os explico un poco los portales, la energía que conllevan, porque mal aspectados, pues, por ejemplo, aquí tenemos, os explico un poco el ejemplo tenemos los cuadrados que se ven rojos, esto no son más, son las tareas que traemos en esta vida, serían los bloqueos que tenemos en esta vida y que vamos a tener y que si no corregimos, vamos a tener algún tipo de síntoma, ¿de acuerdo? Vamos a tener una reacción y unos patrones negativos que se van a manifestar en nuestra vida, ¿de acuerdo? En este caso tenemos el 1, en el portal 1 tenemos una tarea que vemos una flecha que se va hacia el 4, ¿vale? Eso significa que tenemos un bloqueo ahí, no nos sentimos conectados con nuestra realidad espiritual. Esto procede, bueno, y nosotros ya también nuestra alma y la vida se encarga ya de ponernos en situaciones en las que nos bloqueemos en este sentido, ¿de acuerdo? En este sentido nosotros nuestra alma ha escogido un entorno, una familia, un entorno para bloquearnos para percibir la realidad de una manera en la que nosotros reaccionemos para bloquear ese tema, ¿vale? En este caso, el 1 sería un padre ausente, sería ¿qué es la representación del Padre Celestial o del universo en la Tierra? Es el Padre, ¿de acuerdo? Aquí en el 1 tendríamos un bloqueo, tendríamos un padre ausente, un padre que el niño lo ha percibido como ausente y entonces ahí tenemos una desconfianza en la vida, una desconexión tenemos una falta de fe, eso significa estar desconectado con la espiritualidad es eso, ¿no? Tener desconfianza, tener una tendencia a controlarlo todo, pues porque me he sentido desprotegido, ¿no? De pequeño. Y entonces aquí, en este caso, tendríamos esta tarea que este portal que lleva a bloquear el portal número 4. Allí tendríamos el síntoma. El portal número 4, relacionado con el chakra garganta, es la expresión de uno mismo, ¿de acuerdo? Aquí, en este caso concreto de esta estructura, la persona tiene ese bloqueo y si no reconecta con su espiritualidad, si no reconecta con la confianza, con la fe, lo que le va a provocar es un síntoma en el 4. El 4 es como digo,
Síntomas físicos pueden ser problemas en la garganta, si vamos más allá pues tendremos problemas de tiroides, y si son emocionales sería falta de expresión de uno mismo, personas muy calladas, personas que no ponen sus límites y que no se expresan correctamente, personas que les cuesta eso, ¿no? Poner sus límites. Empezaremos por estos síntomas y entonces se pueden ir avanzando hacia síntomas físicos, como os he dicho, problemas de garganta, problemas de tiroides, ¿de acuerdo? Porque es la zona del chakra garganta, ¿de acuerdo? Entonces, la dinámica, al final, el mensaje, la dinámica es, nos hemos estructurado y tenemos una personalidad y una manera de percibir al mundo dependiendo del entorno que nos hemos creado, del entorno en el que hemos vivido, ¿no? Entonces, ahí nos hemos creado toda una serie de situaciones que hace que nosotros, cuando somos niños, no tenemos esa capacidad de, no como ahora que somos adultos. Por eso es interesante descubrir ahora nuestros bloqueos, ahora que tenemos esta conciencia y entender que cuando éramos niños, a lo mejor no era que tuviéramos un padre ausente, sino que nosotros lo vivíamos así, ¿no? O a veces sí que es cierto, que ha sido así, pero entonces pues, tenemos la capacidad. Entonces, cuando somos niños, tenemos todo este tipo de agresiones o percibimos toda esta inseguridad, en este caso sería desprotección, inseguridad, entonces no tenemos herramientas y entonces utilizamos las únicas herramientas de que disponemos, ¿no? Entonces, en este caso, pues voy a controlarlo todo. En el caso de por ejemplo, el 5, ¿no? Tengo baja autoestima, pues voy a hacer todo lo que sea para que me quieran. El 5, por ejemplo, es el número del alma, ¿no? Es el portal de Tiferet, que era antes en el árbol de la vida, de la autoestima. Si tengo el 5 bloqueado, en este caso no lo tenemos bloqueado, pero sería eso, ¿no? Cuando éramos niños, no nos querían, percibíamos que no éramos queridos, con lo cual no nos quieren por lo que somos, con lo cual tenemos que agradar para que nos quieran, ¿no? Y de ahí todos los problemas a veces de baja autoestima, de dejarte influir, de voy a hacer eso para que me quieran, ¿de acuerdo? Todos son programas que nos hemos ido bajando desde la niñez para reaccionar a situaciones que nosotros hemos percibido como agresiones o como que teníamos que sobrevivir, ¿de acuerdo? Y de hecho seguimos en la adultez a veces reaccionando y viviendo en modo supervivencia, ¿no? Y de ahí está la importancia de intentar llegar a la causa, ¿no? De todos estos bloqueos o hacernos consciente que al final todos estamos igual y que realmente todos tenemos estos bloqueos, cada cual el suyo, ¿no? Pero que todos tenemos una manera de reaccionar y de percibir al mundo, la nuestra, y que tendríamos que ir a la causa a raíz para... Bueno, rápidamente os digo porque veo que me estoy... Si no, después ya... Sé que parece mucha información que al final es mucho más fácil. Vosotros, de hecho, podéis entrar en Internet y hay diferentes apps, aplicaciones, donde os podéis descargar vuestra cábala natal y si tenéis cualquier duda, pues me comentáis y ya está, porque sí que la interpretación, sí que entonces es importante, ¿no? La interpretación porque para cada uno va a ser diferente, ¿de acuerdo? Entonces, os decía el 1, espiritualidad, la conexión con la divinidad, el portal 2, el amor incondicional, entonces serían estas personas que cuando lo viven en retrógrado, decimos, ¿no? En sombra o en negativo, personas intolerantes, dogmáticas, personas que siempre quieren tener la razón, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque desde pequeños no han vivido el amor incondicional, sino que lo han vivido condicional, ¿no? Es decir, te voy a querer si haces esto, ¿no? Y te voy a querer solo si tal. Entonces, personas que viven con esta manera de percibir el mundo. El 3, aquí tenemos muchos bloqueos en el 3. El 3 sería otra vez, ¿no? El número de la creatividad, de la fertilidad. Entonces aquí el 3 sería pues eso, el de la creatividad, el de la inteligencia para crear cosas en esta vida y para crear nuestra mejor vida, ¿no? En este caso, si lo tenemos mal aspectado, si lo tenemos en retrógrado, serán personas, pues eso, muy indecisas o con mucha confusión mental, con mucha negatividad, ¿de acuerdo? El 4, la expresión, ya lo hemos dicho, la expresión de la esencia. El 5, la autoestima. El 6 es el número del ego, lo sabemos. Sería la alegría de vivir, ¿no? El 6 son personas, por ejemplo, aquí, en esta estructura, el 3 le lleva a tener síntomas en el 6. El 6 sería tener problemas en las relaciones, vivir una vida, como es la alegría de vivir,
Aquí sería todo lo contrario, sería vivo como en depresión, como en tristeza, mucha rutina, muchas personas muy enfocadas en su trabajo, en mucha autoexigencia, ¿no? Mucha exigencia, no tengo alegría de vivir. ¿Por qué? Porque en mi infancia maduré demasiado pronto por circunstancias o lo que sea y me perdí esa fase, ¿no? De la infancia y al final no vivo el proceso, sino que todo para mí es un medio. Por eso el portal 6, cuando está bloqueado, a veces tenemos problemas en las relaciones, tenemos problemas en el trabajo, todo es muy autoexigencia y mucho control también, ¿vale? Personas muy controladoras. El 7 sería como Malkuth, nuestro enraizamiento en la tierra. El 7 sería el portal que cuando está mal aspectado, en este caso no, sería no encuentro mi valor, no sé muy bien qué hago aquí, qué he venido a hacer aquí. Aquí muchas veces hay un problema de el niño perciba que a lo mejor que no es un niño no deseado. Esto acostumbra a ser antes del nacimiento, ¿no? A veces incluso desde el feto ya percibe esta energía. Entonces, claro, si no hemos sido deseados o tenemos esa percepción, pues cuando estamos aquí no le damos mucho sentido, no sabemos muy bien qué sentido tiene nuestra vida y muchos problemas, pues eso, de enraizamiento, ¿no? Aquí tendremos síntomas mucho de piernas, ¿no? A lo mejor de cadera para abajo, de síntomas físicos, ¿no? Aparte de otros. Aquí el 8 sería el número sería la armonía también, ¿no? El portal de la armonía, el portal de estar en coherencia con nuestro propósito, ¿no? Si no lo estamos, vamos a tener frustración, vamos a tener discusión, o sea, se nos rabia, ¿no? Rabia como que personas que explotan, ¿no? Por lo que sea, o que se le llevan los demonios, ¿no? Por cualquier cosa, porque tenemos una frustración interna, ¿no? Porque no estamos armonizados. Al final, estamos en paz y estamos armonizados cuando estamos en coherencia con nuestro propósito, ¿no? Y con lo que hemos venido a hacer aquí. Entonces, el 8 también es el número de los miedos, ¿no? Hay el portal de los miedos, ¿no? Sería el miedo a todo, frustración, rabia y me tengo que agarrar a todo porque no me apego a todo porque tengo miedo, ¿no? Un miedo estructural, ¿no? Un miedo irracional que no sabemos de dónde viene. El portal 9 sería el número de la sabiduría. Aquí sería, pues bueno, estar desconectados de nuestra sabiduría interna, ¿no? Porque de pequeños, pues bueno, el típico que es como que te cortan las alas, ¿no? Y que no te dejan hacer nada. Entonces, al final es como desconectas de tu sabiduría, te sientes como inseguro y dices, bueno, pues eso no debe ser cierto, ¿no? Sigo mi intuición, pero no me va bien porque recibo palos, pues me voy a desconectar y voy a hacer lo que tenga que. Voy a seguir el protocolo y mucho más fácil, ¿no? Eso sería el 9. Y el portal 10 también relacionado con la vocación, ¿no? El portal 10 sería, claro, lo que hemos, al final, qué instrumento, ¿no? ¿Qué venimos a hacer a este mundo y cómo mejorar, ¿no? Este mundo, que es lo que hemos venido a hacer aquí, sería el portal 10 y sería muy relacionado con la vocación. Aquí, por ejemplo, tenemos un 3. El 3 sería, bueno, como ves, coincide con los bloqueos que tiene, sería una vocación enfocada a crear cosas, ¿no? A crear, a una persona que tiene que crear, que traer cosas al mundo, que crear. Y ahí tiene el bloqueo también, porque si no lo hace, pues ahí está el bloqueo, ¿no? Aquí en este caso sería, no estoy haciendo esto y pues eso, tengo confusión, tengo dolor de cabeza, tengo mucha lógica, mucha estrategia, ¿de acuerdo? Hasta aquí yo creo que podemos dejarlo. Creo que me he extendido un poco por el problema que hemos tenido antes. Raúl, la última diapositiva que solo es para daros las gracias y bueno, nada, les quería dar las gracias y sí, y no sé que es mucha información, pero al final el mensaje que os quería dar básicamente es eso, ¿no? Intentar ir a la causa, intentar interiorizar, intentar acordarnos y asumir, ¿no? Que todo es energía, que realmente siempre hay una causa, ¿no? Que digamos una causa espiritual o como le queráis llamar, en todo síntoma y en todo que nuestro cuerpo, ¿no? Nos indica, pues tienes que cambiar eso o la vida, ¿no? Te va presentando situaciones para realmente evolucionar.
¿De acuerdo? Bueno, pues muchas gracias. La verdad es que a mí me ha encantado. Después de... Ha sido un taller divertido por las cosas que se han ido moviendo y tal, pero luego además pues me ha encantado. La verdad es que hay un conocimiento ahí que está al alcance de todos, porque al final es matemática, es algo palpable y algo que está ya más que demostrado. Y bueno, para los que somos muy mentales, como tú decías, esas personas que a lo mejor les cuesta conectar con la espiritualidad, pues muchas veces una herramienta así que te da la posibilidad de traer algo tan espiritual a tierra y algo que te está pasando, no sabes cómo interpretarlo, tener una estructura terrenal, pues me parece fundamental. Así que muchas gracias, Judith, por este gran taller y bueno, pues nos vemos en los próximos talleres, ¿no? Bueno, Correcto. y nada, decir a todos, pues lo primero, gracias por estar aquí, gracias por vuestra paciencia, gracias por compartir con nosotros y bueno, sencillamente aquí tenéis el número de teléfono de Judith para cualquier cosa que necesitéis, pues poder compartir con ella y preguntarle. Como ha dicho, hay apps por ahí, ya hoy en día la tecnología te da de todo, que podéis ver vuestra cábala natal, pero sí es cierto que cuando es interpretada por una persona que tiene más conocimiento, pues siempre nos llega mucha más información. Así que, como siempre digo, si queréis estar al día de todas estas talleres, todas estas entrevistas, conectaros al canal de YouTube, suscribiros, darle a la campanita para que os salgan todas las notificaciones y también, por supuesto, pues si queréis más información de Escuela Consciente, pues os animamos a que os pasáis por la página web escuelaconsciente.com y ahí podéis ver mucha más información sobre todo esto que estamos compartiendo. Un fuerte abrazo, disfrutar de la Semana Santa, disfrutar de la semana, disfrutar de la familia, de lo que os toque y nos vemos en próximos directos. Gracias, Raúl. Gracias a